Muy bien, integramos a esta hora a un nuevo invitado. Él es Oscar Bedoya Piraquive, él es sobrino de la pastora María Luisa Piraquive, la persona que ustedes escuchaban en este informe que hizo estas declaraciones. Ella es la cabeza principal de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Oscar perteneció a esta iglesia desde el día en que nació hasta los 29 años. Hace cerca de 11 años fue expulsado de esta iglesia y pues por eso lo hemos invitado, porque queremos tener una radiografía de la forma pues como pues opera, como vive esta iglesia y la forma como los feligreses que la visitan reciben este tipo de declaraciones. Oscar, muy buenas noches, bienvenido al programa de la noche. Quiero comenzar preguntándole directamente, específicamente sobre estas palabras que acabamos de escuchar. En el tiempo que usted estuvo en la iglesia, ¿es común que esta agrupación religiosa haga estos pronunciamientos y que específicamente los discapacitados no sean tratados de la misma manera, con los mismos derechos como tiene cualquier otro feligrés? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con respecto al tema del día, sí, en el libro que le dan a los pastores se encuentran estas directrices, ¿no? Que las personas con algún grado de discapacidad muy evidente, física, no pueden hacer ningún ejercicio religioso dentro de la iglesia. Oscar, quería preguntarle, ¿usted cree que este hecho que ha generado tanta polémica, no solamente en Colombia, sino también en el continente americano, pues sencillamente se va a crear un escándalo de redes sociales, o la iglesia tal cual como usted la conoció es abierta a hacer algún tipo de reforma o algún tipo, digamos, de cambio que de alguna forma la ponga en consonancia pues con lo que dicen las leyes, que las personas no deben ser discriminadas ni por su orientación sexual, ni por su raza, y mucho menos por una discapacidad física, una incapacidad física? Bueno, pues para su supervivencia yo creo que debería aceptar los cambios y sobre todo mi tía María Luisa, que es la persona dirigida o la que dice que es ungida y dirigida directamente por Dios, pues ella, que es la que da estas órdenes, debería aceptar varios cambios y tratar de acomodarse a la realidad, ¿no? Y no dejar de lado que sobre todo hay una constitución que debe prevalecer ante las normas de estas organizaciones. Oscar, ¿usted por qué fue expulsado de esta iglesia? Bueno, a mí me expulsaron por haberle colaborado a mi primo Iván Darío Moreno Piraquive. Él es el hijo menor de mi tía María Luisa, cuando él públicamente dijo que era homosexual. Entonces a mí me expulsaron por haberle colaborado, digamos, haberle prestado, ayudado en ese momento difícil, porque fue expulsado de la iglesia y de la familia. Entonces yo le ayudé en este momento difícil y me expulsaron por eso también, por colaborarle. Oscar, durante todo ese tiempo, ¿usted ha tenido algún nuevo contacto con esta iglesia o sencillamente usted perdió toda la fe? Porque, como lo decía al comienzo de esa entrevista, 29 años de su vida, usted nació en esa iglesia y en los últimos años, pues básicamente, ¿qué ha pasado con su fe? ¿Usted perdió totalmente todas las creencias, toda la fe que tenía en esta agrupación religiosa? Sí, en este momento no profeso ninguna religión. La verdad fue en momentos traumáticos. Pasé después de esa expulsión, de haber escuchado mi nombre en el púlpito como rebelde, como endemoniado, por el simple hecho de haberle dado abrigo o haberle dado alguna una hospitalidad a mi primo que en su momento lo necesitó. ¿Qué otro tipo de discriminaciones existen al interior de esa agrupación religiosa? Para ellos, como estamos de agrupación religiosa, quiero decir que es una secta, aunque suene fuerte, pero es esta de la denominación, porque ellos a su decir es que son los únicos que se van a salvar. Mi tía María Luisa es la única por la que el Espíritu Santo se manifiesta y manifiesta la voluntad de Dios. O sea, es cuando en un lugar se creen únicos o hablan que ser la única iglesia, estamos en frente de una secta. Permítame, Oscar, voy con Héctor Pardo, él es pastor, también un líder de la iglesia cristiana en Colombia. Lo hemos invitado también pues, para matizar estas declaraciones. Ha habido también una percepción en la opinión pública de que esta interpretación es del conjunto de la iglesia cristiana. ¿Ustedes qué pueden decir frente a eso? Muchos tuiteros, muchas personas que hasta ahora nos escriben en nuestras cuentas de redes sociales, prácticamente han direccionado sus críticas hacia la iglesia cristiana.
digamos, esa percepción de esta agrupación religiosa es similar a la que manejan el resto de las iglesias cristianas en Colombia? No, nunca. Y en América Latina y en la tierra, yo tengo contacto con la iglesia en toda la tierra, con los líderes en todas partes, y realmente pues nos extraña que haya ese tipo de interpretación en este momento, como lo mencioné inicialmente. No hay ninguna discriminación. El Señor dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Es más, en la declaración de misión que el Señor hizo cuando comenzó su ministerio, dijo que abría la puerta a las puertas de las cárceles para que están en dificultades, a los pobres, a los necesitados, a los discapacitados, para que experimenten la verdad del reino de Dios. La verdad no existe en el espíritu cristiano, realmente en el espíritu cristiano no existe ningún tipo de discriminación. Todos los que vengan a Cristo son bienvenidos, independientes si es un problema genético, si es un problema por accidente, por enfermedad que tiene, todos son bienvenidos. Jesús, ya lo decía el amigo de Miami, Daniel, el amigo de Miami dice que el Señor se acercó a los leprosos, a los paralíticos, que en ese tiempo eran peor que los minusválidos, eran la hez de la tierra, y Él se acercó a ellos, los tocó, comió con ellos, vivió con ellos, anduvo con ellos, y los amó y dio su vida por ellos. Vamos a Miami con Daniel Álvarez, él es teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad de Florida. Daniel, quiero plantearle a usted otro interrogante y tiene que ver con lo que también plantea de fondo esa polémica que se ha generado en Colombia y tiene que ver con la discriminación en las diferentes religiones. Es una constante que exista discriminación, porque si bien es cierto, hoy estamos hablando de unas declaraciones de una agrupación religiosa, existe también en la Iglesia Católica e inclusive en muchos ámbitos una discriminación fuerte, no solo frente a personas discapacitadas, sino también a cuestiones de género, como sucede según algunas personas en la Iglesia Católica, donde una mujer no puede ser, digamos, la máxima autoridad de la Iglesia. Muy de acuerdo, y aquí en los Estados Unidos no hemos enfrentado ese tipo de discriminación. Yo pertenezco a una iglesia donde ordenamos al ministerio a homosexuales, a mujeres. Es decir, nosotros nos damos cuenta que el Evangelio de Jesucristo es inclusividad. Es más, el mismo Papa Francisco, un hombre que yo admiro enormemente, creo que es una bendición no solamente para la Iglesia Católica, sino para todo el mundo, ha invitado, no ha hablado de los homosexuales como hermanos, le ha dicho quién soy yo para juzgar y estamos hablando de una actitud que el dogma de su iglesia excluye al homosexual. Es decir, estamos viendo que el mundo está cambiando, que nos damos cuenta que la discriminación no pertenece a este mundo y mucho menos en la comunidad cristiana. Una de las cosas más sorprendentes, quiero añadir brevemente, que en uno de los videos de la pastora veo que ella admite que un cojo puede estar lleno del Espíritu Santo y puede haber sido un gran predicador antes de perder su pierna, pero cita el ejemplo de un miembro que después de un accidente pierde su pierna y lo está excluyendo del ministerio. Esta señora tiene la vergüenza de admitir que ese cojo, como ella le llama despectivamente, que no es para mí cojo ninguno, está lleno del Espíritu Santo, pero su condición física es lo que no le permite ser predicador del Evangelio. Por favor, pastora, abra sus ojos y su corazón y demuestre el amor de Jesucristo y la gracia de Dios en su corazón, que esto es lo que a usted le falta en enormes cantidades. Daniel, permítame, vamos a leer algunas de las opiniones que nos entregan nuestros televidentes hasta ahora en el programa de la noche a propósito del planteamiento que les estamos haciendo. Si estas declaraciones pueden ser entendidas en el contexto de la libertad religiosa o si por el contrario son simple y llanamente un acto de discriminación. Hasta ahora, Ricardo Rueda nos escribe que para él es discriminatorio y contradictorio el pensamiento religioso. Estas iglesias son un negocio muy lucrativo, dice ese televidente. Alexandra nos dice que nadie como el movimiento Mira ha defendido a las poblaciones vulnerables, las leyes Piraquible hablan por sí solas. Es una televidente que defiende de alguna manera estos pronunciamientos. Totalmente en contra, nos dice Gabriel Sanín. Él dice que está en contra de estas declaraciones, pero que no se puede encasillar a todas las iglesias por esta razón. Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de la relación política y religión. En este caso, esa agrupación política también tiene un gran nexo con un partido político muy importante en Colombia, que es el partido Mira. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.